una fe reconocida por el Señor. Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: «Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron al siervo que había estado enfermo. En resumen, el centurión de Capernaum envía a ancianos de los judíos a Jesús para rogarle que sane a su siervo que está enfermo de muerte. Estando ya cerca de su casa, el centurión envía unos amigos al Señor para decirle que aunque no es digno de que entre bajo su techo, sabe que solo con una orden su siervo será sanado. Jesús se maravilla de él y dice que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. La primera parte de la ayuda a la meditación se titula Buenas obras del centurión. Es importante respetar y hacer el bien en otras culturas. Después del Sermón del Monte, Jesús va a Capernaum. Un centurión, habiendo oído hablar de Jesús, envía a unos ancianos judíos para rogarle que sane a un siervo muy querido que está enfermo de muerte. Pese a la enemistad existente entre judíos y romanos, el centurión pudo contar con este apoyo de los ancianos judíos porque había entablado una buena relación con el pueblo. Los ancianos se acercan a Jesús y le ruegan con solicitud que le conceda la petición al centurión, por cuanto ha edificado una sinagoga. El que ha obrado bien con muchos recibirá favor y ayuda en tiempos de dificultad. ¿Qué podemos decir del centurión que por amor a los judíos había hecho el bien? ¿Cómo puedo esforzarme más para respetar y servir a las personas de otras culturas? La segunda parte de la ayuda a la meditación se titula La fe del centurión. Jesús se dirige a la casa del centurión, un hombre gentil. Estando ya cerca, el militar romano envía a sus amigos para decirle a Jesús que no es digno de que entre bajo su techo. El centurión quiso evitar que Jesús se incomodara al entrar a la casa de un gentil. Luego, confiesa su fe en la autoridad y en el poder de Jesús de una manera maravillosa. Al oírle, el maestro le felicita diciendo: «Ni aún en Israel he hallado tanta fe». Así, insinúa el Señor que los gentiles también formarán parte del pueblo de Dios, conforme a la fe del centurión que dijo: «Di la palabra y mi siervo será sanado». Su siervo es sanado desde aquella hora. Una confianza ciega en el poder del Señor trae el más grande de los milagros. ¿Cuál es la confesión del centurión que dejó maravillado a Jesús? ¿Cuál es la confesión de fe que puedo ofrecer al Señor? La carta a Dios dice: «Amado Señor, tú viste la fe del centurión y sanaste a su siervo en la distancia. Yo también quisiera tener su fe y poder decirte: Señor, solo di la palabra y seré sano. Llena mi corazón de fe hacia ti. No dejaré de confiar en ti, sin importar los problemas que se levanten contra mí». El ensayo para meditar se titula Estoy tranquilo gracias a Jesús. Había un joven mongol llamado Kansuk que había viajado a Corea para comprar mercadería para importar a su país, pero tuvo un derrame cerebral y se desvaneció en las calles de Seúl. Allí quedó internado en terapia intensiva y a pesar del exorbitante costo del tratamiento, estábamos seguros de que se revelaría el poder de Jesús a través de esta experiencia.
Finalmente, sucedió el milagro. Cuando me encontré con un empleado administrativo del hospital que recordaba que nosotros habíamos pagado los gastos de un niño en Bangladesh, este se contactó con una organización del gobierno que asiste a los extranjeros que sufren accidentes y logró conseguir el dinero. Así, Kansu completó su tratamiento en Corea y regresó a Mongolia, donde sirve a los misioneros de allí. A menudo nos preguntan, ¿cómo recaudan los fondos para ayudar a tantos trabajadores extranjeros si ni siquiera publican la información bancaria en la página web? Y es que no necesitamos compartir la cuenta bancaria porque confiamos en las personas. Nuestra necesidad siempre se llena a la manera de Cristo, quien nos llena de su poder cuando nos acercamos en plena confianza. Por eso podemos decirles a los miles de trabajadores extranjeros que llegan sufriendo, a partir de ahora los cuidaremos nosotros. Crea en Jesús que vive y esté en paz. Buenos días hermanos, bienvenidos al devocional del día lunes 24 de enero. Conocemos la historia del centurión que tenía una fe admirable, una fe que también hizo que la salvación entrara a su casa. Esta fe que también viene de la disciplina en la cual él se había formado siendo un militar y sabiendo que si él daba órdenes como autoridad, sabía que esas órdenes se iban a cumplir. Entonces este centurión entiende que Jesús tiene autoridad. Esta autoridad que mucho más allá de que la cumplan las personas, el centurión sabe que el poder de Jesús puede hacer que esas palabras mencionadas a través de su boca pueden viajar kilómetros, pueden viajar por el aire, por las personas, y esa palabra se va a cumplir. La importancia de tener una fe admirable como la de este centurión, que sin pensarlo mucho, dijo, Señor, di las palabras y mi siervo va a ser sano. Que nosotros podamos en esta mañana tener esta misma fe, la fe de una persona que no creía, pero sí que estaba cerca, que sí que tenía un corazón dispuesto, porque reverenciaba justamente a Jesús, reconocía el poder que tenía, la autoridad que tenía. Y el centurión, siendo un militar, se somete a la autoridad de Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros también hoy podamos someternos a la autoridad de Jesús y también tener esta fe de decir, Jesús, vos decís la palabra y yo sé que va a suceder. Confiemos porque la palabra ya fue dicha. Si nosotros leemos en la Biblia todas las promesas que el Señor nos da y confiamos en ella y confiamos en que éstas se van a cumplir, obviamente el Señor las va a realizar. Por eso tengamos fe. Primero, fe en que Jesús es autoridad por sobre todas las cosas y fe también en que Dios obrará en nuestras vidas a través de su palabra también. Por eso, en esta mañana los invito a adentrarnos más en la palabra, a buscar esas promesas preciosas que hay en la palabra de Dios y que día a día podamos depender de ellas y pedirle a Dios en oración, Señor, así como tú dijiste, te pido que lo hagas. Acerquémonos al Señor a través de estas oraciones, de estas necesidades que tenemos, acercarnos a Él. Al principio será para eso, para que cumpla nuestros deseos o nuestras necesidades, pero después que podamos tener este momento de relación con Dios, en el cual podamos hablar con un Dios real, palpable, que día a día está con nosotros, que nos guía, que nos llena de todas las cosas que nosotros necesitamos, pero es necesario que nos acerquemos a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú estás siempre con nosotros y estás esperando que cada uno de nosotros podamos acercarnos a ti, a buscarte, a anhelar estar en tu presencia, a llamar a tus puertas y a entrar a tus habitaciones, Señor, para poder hablar contigo, para verte cara a cara,
y comentarte todo lo que siento, todas mis necesidades emocionales, todas mis angustias, mis dolores, dejártelos a ti. Señor, ayúdanos como hijos tuyos a no tener miedo de acercarnos a tu presencia, a nuestras propias casas, a la presencia del Dios Altísimo, a nuestro Padre Celestial. Señor, te pido que día a día renueves tu presencia en nuestras vidas y nos transformes para poder cada día estar más y más cerca tuyo. Gracias por todo, Señor. Encomendamos esta semana a ti para que tú obres con poder y autoridad en nuestras vidas. Gracias por todo, en el nombre de Jesús.